Gracias al Señor que nos permite estar juntos una vez más. Pues estamos en este mensaje número 24 del libro de Mensajes para edificar creyentes nuevos de Watchman Nee. Las reacciones que tiene un creyente. Vamos a ver unos versículos inicialmente. Mateo 5:38 en adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. Luego dice nuevamente, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Muy bien, gracias al Señor por esta lectura muy interesante, que no olvidemos, como hablábamos la semana pasada, de estas partes donde dice oísteis que fue dicho, en el versículo 38 y en el versículo 43, oísteis que fue dicho. Y también la continuación de cada uno de estos versos, en el 39 dice, pero yo os digo. Y luego en el 44 también dice, pero yo os digo. Este mensaje está relacionado con la forma en que los creyentes deberían reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo es que deberíamos reaccionar? Y esto es de acuerdo a esta vida divina, de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros mismos o a nuestra ley, sino que es reaccionar de acuerdo a cómo Dios reacciona. Por eso dice, oísteis que fue dicho. Eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados, lo que para nosotros es lo lógico, ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, está por un lado lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, a oír, pero también la forma en que el Señor reacciona. En la otra porción dice, en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Entonces, hay dos lados, dos maneras de reaccionar. La manera en que nosotros reaccionamos de manera natural y la manera en que el Señor reacciona. Esto no debemos perderlo de vista, porque por supuesto la manera de reaccionar del Señor es muy diferente a la nuestra. Y así que el asunto de reaccionar, como nos leía el hermano Edgar hace un momento, es un asunto muy importante, porque si queremos conocer a alguien, lo podemos conocer o la podemos conocer por la forma en que reacciona ante las situaciones. Hermano, en este mensaje nos dice que básicamente la mitad de nuestra vida es reaccionar, ¿verdad? Es reaccionar la mitad de nuestra vida. Nos enfrentamos a cierta situación, reaccionamos de cierta situación. Pero en este mensaje muy importante vamos a ver cómo es que reacciona Dios, que es lo que debemos tener como meta, pero también que podamos aprender a identificar la manera en que nosotros reaccionamos. Y esto es para que podamos volvernos al Señor. No es para que señalemos a otros cómo reaccionan, no. Esto es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, identifiquemos la reacción que tenemos y nos volvamos al Señor.
pero debemos estar informados. Debemos estar informados cómo es que Dios reacciona. ¿Cuál es la manera en que Él reacciona? De tal forma, nosotros podamos permitirle a Él que reaccione de esta manera en nosotros, detenernos nosotros de cómo hemos reaccionado hasta el momento y permitirle al Señor que reaccione Él. Esto es de conformidad con el deseo eterno y propósito eterno del Señor, que es que le recibamos a Él como vida, le expresemos y le representemos. Así que las reacciones que nosotros tenemos son reacciones son reacciones humanas, pero las reacciones del Señor son divinas. El ejemplo otra vez vuelve a ser la lectura bíblica. Nosotros estamos acostumbrados a pagar bien con bien y mal por mal, pero el Señor no es así. El Señor es totalmente diferente. El Señor estaba en la cruz y le dice a uno de los ladrones: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le pudo haber dicho: bueno, está bien, cuando esté en mi reino me voy a acordar de ti. Sin embargo, Él le dio algo diferente. Él le dio algo de conformidad al corazón de Dios, al corazón del mismo. ¿Y cuál fue la respuesta? De cierto te digo que estarás conmigo hoy mismo en el paraíso. Eso es la gracia, y lo vamos a ver al final, a ver cómo nos ayuda el tiempo. Pero la gracia es el regalo inmerecido en este caso. Entonces, de vuelta, la reacción de Dios ante las situaciones es totalmente distinta a cualquier relación que nosotros podamos tener. Así que este asunto de reaccionar es imperativo que trabajemos en él. Es decir, no podemos seguir reaccionando de la misma manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Por qué razón? Porque nuestras reacciones, al ser naturales, causan problemas, ¿verdad? Causan situaciones que lo que hacen es que a veces perdamos nosotros la autoridad moral de predicar, ¿verdad? Vamos a ir viendo más o menos, un poco más o menos para tener una idea más clara de esto. Lo importante es que hoy nos abramos a ver cómo reacciona Dios y cómo reaccionamos nosotros, y trabajar en nuestra forma de reaccionar, no de una manera, no de una forma o manera de imitación, sino de manera o por la Constitución. Es decir, ¿a qué me refiero con esta expresión? Es que no vamos a reaccionar nosotros de una manera fingida, ¿verdad? O de una manera meramente de una imitación tal cual, sino que esto debe ser por causa de la Constitución que tengamos. Es decir, que necesitamos tener a Cristo como nuestra Constitución. Debemos recordar que el recobro del Señor consiste en recobrarlo a Él como nuestra vida y como nuestro todo. Muchas veces nosotros reaccionamos de conformidad con nuestra manera de pensar, peleando nuestros derechos. Pero vamos a ver esto más adelante, y especialmente que Dios nos muestra una forma específica en la cual deberíamos nosotros reaccionar. Algunos de nosotros hemos estado por muchos años, ya sea en el recobro del Señor o hemos sido cristianos ya por muchos años, 8, 10, 20 años, y hemos leído este Sermón del Monte un montón de veces, pero todavía no nos hemos dado cuenta qué es lo que el Señor quiere o necesita con respecto a nuestra manera de reaccionar. ¿Ah? Hemos sido cristianos por muchos años, pero estamos equivocados en cuanto a nuestras reacciones. Por ejemplo, para que tengamos una idea, y en este listado de reacciones nos vamos a dar cuenta qué tanto nos identificamos. Por ejemplo, personas que discuten o discutimos por todo. Todo es una discusión, ¿verdad? En cada oportunidad que tenemos, discutimos. Hablamos acerca de la ley. Es que debería ser esto de esta manera, debería ser de otra manera. Hay algunos de nosotros que somos hasta legalistas, ¿verdad? La forma de cantar debe ser de esta manera, la forma de no sé qué, y a todo le encontramos un problema.
Otra de las cosas que debe a nosotros darnos una llamada de atención o alerta, si somos de aquellos que están todo el tiempo peleando por nuestros derechos, ¿verdad? ¿Y por qué pusieron, si hablamos en el contexto de la vida de iglesia, ¿verdad? ¿Por qué le están dando responsabilidad a este hermano o hermana si yo tengo más tiempo de estar aquí? Por solo decir un pequeño ejemplo. Pero en realidad esto se refiere, pues sí, a la pelear los derechos, pero en el diario vivir, en esos días comunes que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero una es que se discute acerca de todo. Se habla siempre acerca de la ley. Andamos siempre peleando por nuestros derechos. Siempre discutimos sobre lo que los otros deben o no deben hacer. Este hermano debería hacer esto, este hermano no debería hacer esto, esta hermana debería hacer esto, este hermano, ¿verdad? Esa qué forma es de vivir, ¿verdad? En este caso, si somos así, y creo que muchos tenemos esos aspectos, así que tenemos mucho con qué trabajar, ¿verdad? Pero entonces, si somos de esta manera, lo que significa es que no hemos comprendido cuáles son las reacciones propias de un cristiano, de un creyente. Así que si estamos discutiendo todo el tiempo, las reuniones de coordinación no tienen que ser eso. Ahora, a veces nos agarramos de que hubo una discusión no pequeña por el caso de Juan Marcos, sí, pero ese es otro asunto, ¿verdad? Y aún nuestras reuniones de comunión y de coordinación no deberían ser así, ¿verdad? Porque la manera de que un cristiano reacciona es totalmente distinto a ser aquellos que discuten por todo, que solo hablamos acerca de la ley como reglamentos que todos debemos cumplir, o andamos peleando nuestros derechos, o peor aún, sobre lo que otros deben y no deben hacer. Otro de los asuntos en cuanto a nuestras reacciones, para que veamos que necesitamos laborar mucho en ellas, ¿cómo se llama? Es que nuestra reacción siempre está peleando por justicia o aún por legalismos, ¿verdad? Entonces, que si, por poner ejemplos, primero en el contexto de la vida de la iglesia y las reuniones, ¿verdad? Que si se ora o se canta primero. No, primero tenemos que orar, después cantar. Pero si cantamos primero y si no se leyeron las estrofas, no podemos cantar el himno. No, es que hermano, se tiene que leer primero y hablarnos el himno y ya después se debe cantar. Cosas como esas, cuestiones como estas, volver una verdad, una regla, ¿verdad? Esas son reacciones legalistas, ¿verdad? Entonces, este tipo de actitudes definitivamente no están manifestando una reacción propia de un creyente, de un cristiano, ¿verdad? O aún más preguntamos, o dígame, ¿no estoy en lo correcto? ¿No así dice la Biblia? ¿No así están los ejemplos? Y el ministerio dice aquí y dice allá, ¿verdad? Y a veces nos parece que tenemos razón, que tenemos toda la razón. Entonces debemos empezar a familiarizarnos con la manera en que Dios nos dice cómo un creyente debe reaccionar. Entonces, la reacción de un creyente no se basa en argumentos razonables, ¿verdad? Mire lo que dice aquí la Biblia, mire lo que hemos hecho aquí y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, llega un punto donde de veras nosotros no sabemos cómo reaccionan los creyentes o cómo debemos reaccionar nosotros, ni aún los demás. Entonces vamos a tratar de ver algunos ejemplos relacionados con esto. Por ejemplo, si sucede alguna injusticia, ¿verdad? Y suceden muy comúnmente en todos los ámbitos. Aquí estoy a veces separando el ámbito de la vida de la iglesia del ámbito laboral o del ámbito como somos estudiantes o trabajadores, pero en realidad es un mismo ámbito. Sin embargo, pues vamos a ir pues separándolo un poco para poder aprender. Entonces, cuando, por ejemplo, si alguien sufre alguna injusticia, entonces esta persona o un hermano ha decidido guardar silencio.
¿verdad? Entonces, pero identificamos que ese guardar silencio es que este hermano que sufrió la injusticia está aceptando o admitiendo su culpabilidad cuando eso no es culpable, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, si decidió callar, este hermano mejor no dijo nada, de plano es culpable de lo que hizo. Entonces, según el que opina de esta manera, piensa que lo correcto es manifestar argumentos, ¿verdad? Dar explicaciones, buscar que se le sea dada la justicia. Pero en este caso específico, esta actitud muestra que no tenemos una visión o el significado de la cruz, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana consiste en que nosotros reaccionemos no de la manera normal ante las situaciones. Un cristiano no se va a comportar así, queriendo pelear, queriendo vindicarse, ¿verdad? Recuerdo que leí el relato del hermano Ni, donde a él le pusieron una disciplina de no hablar durante creo que 10 años, si no estoy mal, porque lo acusaron de vivir con una mujer. Y le preguntaron, hermano Ni, ¿usted está viviendo con una mujer? Y él dijo que sí, ¿verdad? Entonces, vaya, va a estar vedado por tanto tiempo. Y resulta que la mujer con la que él estaba viviendo era su hermana, pero nunca le preguntaron. Pero este es un ejemplo de cómo es la reacción de un creyente. ¿Cuál hubiera sido? Pero un momento, ya me preguntó con quién vivo. Y ya usted está sacando, ¿qué conclusión está sacando? Explíqueme más. ¿No? Me dijeron, ¿usted vive con una mujer? Sí. Entonces, el asunto de callar es una señal importante que debemos nosotros observar. Nosotros reaccionamos de una manera instantánea. A nosotros nos cuesta mucho detenernos para todas las cosas. Somos como un vehículo sin frenos en una bajada muy pronunciada, ¿verdad? Va un vehículo pesado sin frenos en una pendiente muy pronunciada. Eso es muy difícil que se detenga. Entonces, muchas veces somos nosotros así, ¿verdad? O pensamos de antemano alguna situación. Con eso que dijo quiere decir tal cosa. Es importante a nosotros darnos cuenta de que hay una forma en que el creyente debe reaccionar, ¿verdad? Entonces, este asunto de cómo reaccionar es una enseñanza que corresponde a los rudimentos, quiere decir a las enseñanzas básicas de la vida del creyente. Puede ser que alguno haya recibido esta palabra hace algún tiempo, pero más seguro es que no. Pero cuando tengamos un nuevo, debemos compartir este tipo de mensajes, porque lo que pasa es que tenemos nosotros ya una idea, especialmente de que Dios es igual a nosotros, ¿verdad? Que le adjudicamos a Dios nuestra manera de pensar. ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra manera de pensar relacionado con una falta? Aplique la justicia, ¿verdad? Aplique la justicia, aplique el castigo, mientras Dios es totalmente todo misericordioso. Y como que nos molesta esto, pero hay que aprender que Dios reacciona de una manera distinta, completamente distinta a la manera en que nosotros reaccionamos. Entonces, ¿cuál es el problema de que nosotros no tratemos con nuestras reacciones? Si nosotros no aprendemos cómo es que el Señor espera que reaccionemos, y si no le damos la oportunidad a Él de crecer en nosotros de tal forma que Él reaccione, nuestro andar cotidiano no va a ser de mucho valor delante de Dios. Entonces, lo que hablamos no tiene peso, porque hablamos de cierta manera, hablamos unas cosas, pero nuestro vivir es completamente diferente a lo que estamos diciendo, ¿verdad? No perdonamos, no somos misericordiosos, etcétera, etcétera. Así que en esto de nuestras reacciones es algo muy, muy importante que debemos ver. No podemos seguir siendo de la misma manera que éramos antes de recibir al Señor. Ciertamente recibimos al Señor y algunos cambios operaron en nuestra manera de ser, pero muchas de las cosas que son más intrínsecas de nuestra manera de ser todavía están ahí.
Con tal razón necesitamos primero ser conscientes de que reaccionamos de una manera muy natural. Y por otro lado, necesitamos acudir al Señor, acudir a Él, ¿verdad? En oración, profundizando en la palabra, de tal forma que Él crezca en esas partes donde Él todavía no ha crecido. Y entonces parece que usted y yo reaccionamos de una manera distinta, pero en realidad es el Señor. Hermano, aquí él habla de 3 diferentes clases de reacciones que nosotros tenemos. La primera clase de esta reacción o de reacciones está a nivel de nuestro raciocinio, de nuestro razonamiento, ¿verdad? De cómo nosotros procesamos los actos y pensamos cómo debe ser, cómo deberíamos reaccionar ante esto, ¿verdad? Si me pegó, pues pego. Si me dijo, pues le contesto. Esa es nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar. La segunda clase está en el nivel del buen comportamiento. Esto yo lo relacionaría con el tema de imitar, ¿verdad? Nosotros podemos simplemente aguantarnos, soportar, pero en este caso, como es un esfuerzo humano, tiende a ser temporal. Y la tercera forma en que reaccionamos y deberíamos reaccionar es la que corresponde a la vida santa de Dios. Y cuando digo la vida santa de Dios me refiero a esa vida que está en nuestro interior. Esta vida es santa, ¿verdad? No implica un esfuerzo humano por no pecar, por ejemplo, ¿verdad? Sino que se refiere a la vida que está en nuestro interior. Así que de nuevo vamos a hacer este listado. La primera clase de reacciones está en el nivel de nuestro raciocinio, de nuestro razonamiento. Por supuesto, es algo en lo que no debemos continuar. La segunda es la clase que está en el nivel del buen comportamiento. Y en este caso tampoco deberíamos continuar si acaso hemos caído en esta, que es una forma burda de imitar. Me soporto, ¿verdad? Me aguanto, me callo porque sé que tengo que callarme, porque lo he leído, ¿verdad? O se me ha dicho, pero dentro de nosotros no hay un gozo, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino que no, es muy sufrido, es fingido y eventualmente temporal. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las reacciones del primer nivel, o sea, el nivel de nuestro raciocinio o nuestro razonamiento, ¿cuál sería la reacción? Básicamente el enojo y la ira, ¿verdad? El enojo es esa molestia que sentimos en nuestro interior, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende o comete una falta, estamos molestos, ¿verdad? No nos podemos ver a los ojos. Pero la ira es aquel sentimiento que nos mueve a hacer y a decir cosas, ¿verdad? Especialmente cosas que no quisiéramos decir, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. La segunda categoría, que es la que está al nivel del buen comportamiento, entonces la reacción de esta es soportar. Pero en este caso ese soportar llega a un límite, y el límite no es muy amplio, es decir, el límite no es tan grande. Entonces esta es otra en la cual nosotros no debemos continuar. Importante. La primer nivel se encuentra al nivel de nuestro raciocinio, de nuestra manera de ser. ¿Y cuál es la expresión de esta o la reacción? Es el enojo, la ira. La segunda es soportar. Recordemos siempre que eso está nada más a nivel de una imitación. Ahora, el nivel que nos corresponde, que corresponde a esa vida santa que está en nuestro interior, es de trascender. Y esta palabra es clave también. Trascender. Hay sobre qué o qué es lo que hay que trascender. Hay unas ciertas capas de oposición que el Señor Jesús trascendió después de haber resucitado, cuando se elevó a los cielos, ¿verdad? No era nada más como un símbolo, sino de veras, literalmente, trascendió ciertas capas de oposición. Entonces,
Entonces, la primera capa de oposición en la cual el Señor trascendió fue la del nivel humano, ¿verdad? Donde están todos los humanos, donde están las opiniones, los pensamientos y toda esta gente. La siguiente, bueno, hablemos solo de algunas nada más. La siguiente capa de oposición era como primer cielo, donde están todos esos ángeles caídos, ¿verdad? Que están peleando, que están metiendo ideas, que están haciendo un montón de cosas, que son los que un día estaba el pueblo de Israel dándole la bienvenida al Señor Jesús, y diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor, y ponían telas, ponían ramas, y a las pocas horas estaban crucifícanle. ¿Cómo es que cambiaron de idea, de manera de pensar? Estos seres son de influencia en ese sentido, a nivel de ideas. Se ven también, se pueden ver también cómo actúan cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos en la barca esa noche y se despierta una gran tempestad. Están unos en los aires y están otros en el agua. Pero estamos hablando todavía de trascender. El Señor tiene autoridad sobre eso, pero por ejemplo, los discípulos estaban reaccionando de una manera solo basada en su razonamiento. Estaban grito y grito, pensando que iban a morir, ¿verdad? Pensando que iba a haber un gran problema, pero el Señor Jesús estaba durmiendo. Él vive y vivía en otra esfera, ¿verdad? ¿Dónde está hoy sentado el Señor? En el tercer cielo. Y el tercer cielo está sobre esa capa de oposición. Él trascendió sobre todas estas capas de oposición. Así que la reacción del creyente ante cualquier situación va a ser trascender, ¿verdad? Trascender. Darnos cuenta de que realmente estamos nosotros en otra esfera. ¿En cuál esfera? En la esfera de la resurrección del Señor. Porque recordemos que cuando el Señor resucitó nos llevó juntamente con Él. Estamos acá, ciertamente, pero estamos allá también, ¿verdad? Entonces, cuando vienen todos esos argumentos, todas esas situaciones, donde debemos recordar que estamos en el Espíritu, en el tercer cielo. Así que la respuesta o la reacción del creyente debe ser trascender. Trascender. Entonces, vamos a los ejemplos que tenemos acá. Si alguno le golpea o nos golpea en la mejilla derecha, y estamos nosotros llenos de razonamientos, si nos estamos en esa etapa o en ese nivel, entonces nosotros vamos a preguntarnos, ¿y por qué me pegó? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está agrediendo? ¿Verdad? Esa es la reacción natural, la reacción normal, producida por el razonamiento, ¿verdad? Y aún más, ¿verdad? Quizás nuestra reacción sea darle rienda suelta a la ira, ¿verdad? Y pueda que primero argumentemos, ¿verdad? Argumentemos. ¿Por qué me estás pegando? ¿Verdad? ¿Lo estás viendo con quién estás peleando o qué estás haciendo? Y empezamos a preguntar y a argumentar. Entonces, si nuestra reacción es así, esta reacción es del primer nivel, a nivel del raciocinio. Entonces, pero debemos saber que hay una manera apropiada de comportarse, no por imitación, sino por constitución. Pero debemos saber qué es, ¿verdad? Entonces, si nos pegan en un lado, ¿cuál es la reacción de la vida divina? ¿Argumentar? No. ¿Defenderse? No. Como dice el Señor, pero yo os digo, no resistáis al maligno. Hay que dar la otra mejilla. Nosotros no somos capaces de hacer eso, pero Él sí es capaz de hacer eso. Cuando fue llevado delante de Pilatos y le empezó a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Por qué te están acusando? ¿Qué es el asunto? Él podría haberle dicho, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a ser el primogénito, y decirle todo lo que era. Sin embargo, Él cayó y enmudeció. Bueno, miren el otro ejemplo. Y este asunto de dar la mejilla, debemos recordar que nosotros no somos capaces de hacer eso, ¿verdad? Nosotros, actuamos de una manera natural, de acuerdo a nuestro raciocinio. El Señor nos alienta a que nosotros nos mezclemos con Dios de una forma muy intensa, ¿verdad? Filipenses 3:9.
y ser hallado en Él, que seamos hallados en Él, que cuando miremos a Cristo, ahí nos veamos nosotros, que cuando nos vean a nosotros, vean solo a Cristo. ¿Para qué? El que se identifica con el Señor de tal manera no funciona de acuerdo a su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Esto es algo bien interesante, bien maravilloso, pero es necesario que lo veamos. Entonces, ese es el primer nivel de reacción, un nivel a nivel de nuestro razonamiento, nuestro raciocinio. El siguiente ejemplo, o el siguiente caso que nos muestra aquí el Señor es que dice, entonces cuando le pidan la túnica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, la túnica, bueno, el asunto del abofetearnos, eso está relacionado con la humillación. Y nosotros de veras no estamos dispuestos a ser humillados. Nunca, ¿verdad? No. Y el contexto de la cultura en el contexto de la cultura oriental, digámoslo por el caso del autor, menciona que algunos esclavos preferían la muerte antes que de ser abofeteados, porque ser abofeteado era una humillación muy grande. Entonces, el segundo ejemplo donde hablan acerca de la túnica, eso está relacionado con nuestras pertenencias, con nuestras cosas, ¿verdad? Con las cosas a las que nosotros tenemos derecho, pero la ropa es algo bastante íntimo y bastante cercano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el segundo nivel de reacción, que es un nivel de soportar, pero esto es por imitación, puede que nosotros soportemos que alguien nos pida la túnica, ¿verdad? Algo que nos pertenece, y caemos y permitimos que se lleven lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Esta reacción pues es mejor que la anterior, ¿verdad? Es mejor eso que dar rienda suelta a la ira. Pero ¿qué dice el Señor respecto a este segundo caso? Que dice que nosotros debemos, o más bien que el Señor requiere que haya otra clase de reacción. ¿Cuál es esa clase de reacción? Dar otra pertenencia adicional. Entonces, esto es algo que nos saca de nosotros de nuestra postura, de nuestra posición, pero es necesario que lo veamos. Probablemente ahora sea algo muy difícil o imposible de practicar. Sin embargo, es algo necesario de ver y de elaborar en esa dirección. Miren, hermanos y hermanas, un vivir de tal forma predica el Evangelio de una manera muy intensa, ¿verdad? Y de veras cumple el propósito eterno de Dios, que es que nosotros le recibamos, que le contengamos, que le expresemos y que le representemos, ¿ah? Entonces, de esta forma, la predicación del Evangelio sería totalmente diferente y habría un mayor impacto en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno laboral y en nuestros vecindarios, ¿verdad? Porque nuestras reacciones dejarían de ser las que son normalmente, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos molesta que los niños estén jugando fútbol afuera del frente de nuestra casa? La pared que tengo aquí, antes lo usaban de portería. Entonces, ¿cómo reaccionábamos nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción natural? ¿Verdad? Váyanse a jugar a otro lado, ¿verdad? Pero según esto que estamos aprendiendo, es más, se debería salir y darles una pelota, por decir algo así, ¿verdad? Pero esto es algo que va en contra de lo que yo puedo pensar. Pero recordemos el relato de esta palabra, de este sermón que dio el Señor en este monte. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto es importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor reacciona de una manera totalmente distinta. El padre del hijo pródigo todos los días lo esperaba.
Y cuando llegó, el que se portó mal, el que despilfarró, el que hizo una serie de cosas que pues deshonraron a su padre, le hizo fiesta. ¿Cuál era la reacción que nosotros como hijos hubiéramos tenido ahí? Que no nos fuimos, que nos quedamos, como el hermano del hijo pródigo. Nunca me diste nada. Y a este que se fue a hacer todo ese relajo, lo recibes con fiesta y con esto. Recordemos, oísteis que fue dicho, eso es como nosotros reaccionamos. Pero yo os digo, la reacción del Señor es totalmente diferente, totalmente opuesta a nuestra reacción. Entonces, es bien interesante esto. Debemos de veras abrirnos completamente a esta palabra y a profundizar mucho en esto para de veras familiarizarnos con la manera en que el Señor de veras, con el que el Señor reacciona. Aquí. Disculpen. Entonces, deja abierto. Sí, por favor. Perdonen, hermanos. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de esto, lo que el Señor desea es que nosotros no reaccionemos con ira, pero tampoco Él desea que nosotros soportemos pasivamente mientras otras personas se llevan las cosas que nos pertenecen, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor dice es que si alguien nos golpea en la mejilla derecha, nosotros volvamos también la otra, ¿verdad? Y que entreguemos nuestra capa a quien nos pide nuestra túnica, ¿verdad? Y que aún más, ¿verdad? Cuando alguien quiere que andemos una milla, nosotros andemos dos. La forma de reaccionar del Señor es totalmente diferente a la forma en que nosotros reaccionaríamos. Hasta nos parece un poco ilógica, ¿verdad? El hermano aquí usa una palabra bien particular para esto, ¿verdad? Nuestra forma de considerar nuestras reacciones es racional, pero la de Dios es irracional. Pero es que Él piensa diferente. Recuerde cómo piensa usted y cómo pienso yo. Nosotros pensamos como personas mortales. ¿Cuántos años vivimos? Tantos años, ¿verdad? Pero Dios es inmortal. ¿Cómo pensaría un inmortal? Ni siquiera lo podemos imaginar. Entonces ya con eso nos dice que Dios es totalmente distinto a nosotros, ¿verdad? Nosotros solo tenemos la capacidad de transformar la materia. Dios tiene la capacidad de crear de la nada las cosas. Esto ya marca una diferencia muy, muy grande. Si nosotros tenemos la idea de que Dios es como nosotros, deberíamos leer Job en los últimos capítulos, bueno, todo Job, pero especialmente en los últimos capítulos le empieza a preguntar, ¿dónde estabas cuando yo permití que el agua saliera del vientre de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo medí la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo puse columnas? Mire, o sea, Job estaba como muchos de nosotros, ¿verdad? Creemos que nosotros podemos pensar como Dios. No, eso es imposible para el ser humano. Imposible para el ser humano. Pero debemos conocer, su justicia es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, nuestra reacción, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la reacción nuestra? La de trascender. Trascender es que hay algo que está obstaculizando mi acceso y lo vamos a atravesar, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando estaba en esa barca, Él estaba en otra esfera. Él sabía que el deseo de Dios era que Él fuera a la cruz. Él no iba a morir ahí en el mar, ¿verdad? Él no iba a morir ahogado, ni los vientos, ni las aguas. Entonces Él estaba durmiendo. Esa fue una manera de trascender a eso que se estaba oponiendo a Él. Algo ilógico. Totalmente ilógico. ¿Qué había que hacer? Procurar salvarse, ¿verdad? Procurar sacar el agua, que todo el mundo estuviera bien, despertar. No, Él estaba durmiendo. Miren la reacción del Señor. Totalmente opuesta a lo que nosotros pudiéramos pensar. Entonces, hermanos y hermanas, este mensaje es muy iluminador en cuanto a nuestra manera de reaccionar. Veamos ahora
estos dos puntos antes del final. Una es que las dos primeras cosas, como mencioné al principio, las dos primeras cosas relacionadas con estos versículos de la bofetea, el bofetón o el golpe en la mejilla, y luego cuando piden la capa o la camisa y damos lo demás, son dos cosas por las cuales nosotros debemos aprender. Los hermanos dicen a perder la cara por esto, ¿verdad? A perder la cara. Hermano, pero ¿por qué dice esas cosas? Consideremos de nuevo cómo el Señor Jesús se comportó cuando a Él lo estaban acusando, ¿verdad? Del Señor Jesús lo acusaron, del Señor Jesús lo golpearon, del Señor Jesús se burlaron. ¿Y era justo para Él? De ninguna manera. ¿Cometió algún delito el Señor? No lo hizo, ¿verdad? Él puede hacer eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos vemos enfrascados en discusiones, ofensas a nivel de las familias, ¿verdad? Por gesto, por un descuido, por nuestra propia manera de ser, ¿verdad? Y entonces, ¿nuestra justicia a dónde nos lleva? Si me están reclamando algo a mí que tal vez no es cierto, o al menos yo lo veo como no cierto, ¿cuál es nuestra reacción? Discutir, argumentar, defendernos. Pero normalmente una discusión de este calibre o de ese tipo está un poco, la mayoría de veces son un poco enérgicas. No sé si me explico con eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en vez de contestar, dar una respuesta, vindicarnos, nosotros solo nos callamos? Debemos darnos cuenta de los principios latentes en estas situaciones en las cuales nos vemos envueltos. Por ejemplo, en el caso de Eva, cuando estaba en el huerto del Edén, a ella no le correspondía estar sola en primer lugar, ¿verdad? Pero mire la estrategia de Satanás. ¿Qué fue? Primero, dialogar. Nosotros no debemos dialogar con Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué fue? ¿En qué envolvió Satanás a Eva? En un razonamiento. En un razonamiento. Ahí le vamos a dejar ahí. Si nos vamos un poco más para atrás, en la rebelión de Satanás, ¿verdad? ¿Qué hizo él con la tercera parte de las estrellas, que eran la tercera parte de los ángeles? Los convenció. ¿Qué hizo con estos seres? Los hizo razonar. Cuando estaba con el Señor Jesús, ¿verdad? Satanás, en ese mes y días que el Señor estuvo ayunando en el desierto, ¿qué le decía? La Biblia dice esto, la Biblia dice aquí. Intentó que él llegara, que se mantuviera en la esfera del razonamiento. Así que en el momento en el momento que nosotros nos vemos en una situación en la cual nosotros sufrimos de humillación, debemos recordar, Cristo o los creyentes deben reaccionar conforme a la vida divina que está en nuestro interior, no conforme a nuestro razonamiento, pero tampoco conforme a nuestro conocimiento de la palabra o nuestro conocimiento de este ministerio y de la verdad, sino de acuerdo a la vida eterna que está en nuestro interior. Esta vida eterna es Cristo mismo, y Él sí sabe cómo reaccionar acorde a esto. Le molestaban las burlas, le molestaron, claro que era humano, pero su reacción era distinta. Lo estaban terminando de acabar, ¿verdad? Valga la redundancia, estaba él por expirar. ¿Y cuál es su oración al Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, acabamos de juntar varios ejemplos de cómo es la reacción del Señor ante situaciones muy graves y vejámenes, ¿verdad? Pero otra vez es un asunto que debe ser por constitución, no por imitación. Entonces veamos estos asuntos que tocan mucho nuestras fibras de humanidad. El tema de la humillación y el tema de nuestras posesiones naturales. Nos duele mucho que toquen esas cosas, ¿verdad? Que toquen nuestro yo, nuestro ego. Mire ese ejemplo del hermano Ni, a mí me sorprende. No estoy seguro si eran 5 o 10 años
que frenaron el hablar del hermano por esa acusación de que él vivía con una mujer, y en efecto sí, pero era su hermana con la que estaba viviendo, imagínese eso. Pero el hermano no se defendió, no dijo y aquí y allá, ¿verdad? Sí, ¿no? Se dilució el asunto de otra manera. Y se resolvió, pero las humillaciones, el ser humillado, esa es la reacción del creyente. ¿Cuál debe ser? El silencio, ¿verdad? Otra de las cosas que debemos considerar en cuanto a esta experiencia es que el asunto de la visión de la cruz que probablemente nosotros tengamos pueda ser un poco corta, ¿verdad? Entonces, realmente el tema de la cruz, pues por causa del tiempo, diría yo que está en este caso relacionada con que nosotros nos demos cuenta que realmente nosotros hemos sido finalizados en la cruz. Hemos sido terminados en la cruz. Colosenses dice que debemos fijar la mira o la mente en las cosas de arriba, porque muertos sois. Y entonces a veces nosotros no hemos como asimilado esas dos palabras. Muertos sois. ¿Verdad? Gálatas 2, bueno, eso es Colosenses 3. En Gálatas 2:20, que es más conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vienen las palabras: y ya no vivo yo. Ahí quedémonos, no hablemos de que Cristo vive en mí, no, sino estas tres: ya no vivo yo. Entonces, hermanos y hermanas, por ejemplo, a veces tenemos la idea de que uno se sube a la cruz, se baja de la cruz. No, ahí estamos puestos. Lo que hay que hacer es darnos cuenta que estamos ahí, ¿verdad? Entonces, la experiencia de la cruz, por ejemplo, es no hablar, ¿verdad? Mi papá falleció ya hace unos años, unos 13, 14 años. Y si yo fuera donde está su cuerpo y le fuera a decir alguna cosa, cualquiera que sea, ¿cuál sería la reacción que tendría yo de ahí? Ninguna. Y si yo le digo, mire, me ofendió esto, o mira, me quería decirte esto y lo otro, ¿qué reacción podría tener? Ninguna. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Así que la cruz nos debe recordar todo el tiempo que estamos muertos. Así que, hermano y hermana, le pregunto, ¿usted se puede ofender? ¿No? ¿Verdad? ¿Usted podría argumentar? ¿Yo podría argumentar? En realidad no. Si logro aterrizar o si logro recibir, entender a cabalidad la cruz, me debería dar cuenta de que con Cristo fui acabado cuando yo lo recibí. Cuando usted lo recibió también. Por eso es que después de ser acabado, teníamos que ser sepultados. ¿Y dónde nos sepultaron? En las aguas del bautismo. ¡Aleluya! Entonces, el asunto de la cruz da una lección muy importante, debe darnos una lección muy importante a todos nosotros. Nuestros argumentos, nuestros derechos, todo lo que implica esto, este cúmulo de derechos y de cosas que nosotros tenemos, digamos, a nuestro favor, no existen, ¿verdad? ¿Verdad? Solo Cristo tiene que quedar, ¿verdad? Y mis metas tengo que dejar, dice uno de los himnos que cantamos, ¿verdad? Solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Entonces, ¿de nosotros qué quedan? Pues como en el holocausto, puras cenizas, ¿verdad? Entonces, si entendemos esto, nuestra reacción definitivamente va a cambiar. Si captamos esto, si lo disfrutamos, si lo asimilamos, nos vamos a dar cuenta que nos van a decir esto, nos van a hacer aquello, y nosotros, nuestra reacción es como el Señor, ¿verdad? Cayó y enmudeció, ¿verdad? Entonces todavía estamos hablando del asunto de trascender, ¿verdad? Trascender no tiene que ver con hacer lo correcto o el bien. Trascender es muy diferente a esto, ¿verdad?
Otro ejemplo de trascender, el asunto de trascender está relacionado con que nosotros veamos, esto es cuestión de ver, veamos nuestra posición hoy día. Nuestra posición hoy día es sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todo lo relacionado con acusación está relacionado con Satanás. Todo lo relacionado con argumentos está relacionado con estos ángeles caídos. Y eso está en una esfera muy baja para donde realmente estamos nosotros. Algunos creyentes todavía viven como, es que me está atacando Satanás y nos ataca y nos ataca. Hermano y hermana, estamos mucho más arriba que eso. Necesitamos experimentar, conocer la ascensión. ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué dice su palabra, verdad? Cuando vimos hace unos sábados el asunto de perdonar, le dice sus discípulos, esto es difícil, Señor, ¿verdad? Eso no se puede. ¿Sabes qué? Aumentanos la fe. Y tenían razón. Esa es nuestra respuesta para poder ver esto, ¿verdad? Para poder entender esto, para poder vivir de acuerdo a esto. Hermanos y hermanas, no es cuestión de que nos esforcemos, sino más bien que nosotros lo veamos, que lo entendamos, que lo recibamos y aún lo proclamemos. Señor Jesús, estamos en esos lugares celestiales. No vivimos por el bien o por el mal. No de acuerdo a esto, sino vivimos de acuerdo a tu justicia, Señor. Vivimos de acuerdo a lo que nos dicta tu vida interior en nosotros, y la vida interior que tenemos es el mismo Señor. Entonces, en este caso, cuando ya cuando nos enfrentemos a las situaciones desde esa perspectiva, ¿desde cuál va a ser? ¿El hoyo profundo? No. Otro ejemplo de las reacciones de los creyentes, Pablo y Silas, allá en la cárcel profunda. Si estuviéramos en esas condiciones, ¿verdad? Ese lugar es al fondo del edificio, sin ventilación, sin baño, ¿verdad? Y luego en cepos los pies y las manos. ¿Cuál sería nuestra reacción? Pues llorar amargamente, ¿verdad? Llorar amargamente, pedir auxilio, no sé ni qué. Pero esos hombres llenos del Señor, ¿qué estaban haciendo? Cantando, ¿verdad? Cantando. Recordemos mensajes de este mismo libro como los mensajes de la alabanza. Mire Josafat cómo obtuvo la victoria. La reacción de nosotros, llevemos soldados, llevemos espadas, llevemos más gente, llevemos de todo, y llevemos antorchas. No. Va a ir el arca y van a ir los que cantan y que canten. Y así fue como el Señor ganó como les dio esa victoria. Nuestra manera de reaccionar es totalmente distinta a la del Señor. Si todavía no lo vemos, pues necesitamos más del Señor, y Él es tan rico y es tan abundante, ¿verdad? Alimentémonos cada mañana, toquemos al Señor, y entonces nuestra fe empieza a crecer. Y entonces, cuando venga la ofensa, sí, el Señor en mí puede perdonar fácilmente. Claro, ¿verdad? 70 veces 7 y otras 70 si quiere, ¿verdad? Pero va a ser algo que sea gozoso, y al final es esto que habla el hermano, que ¿cómo sabemos que ya empezamos a vivir de tal forma? Cuando este asunto de, por ejemplo, dar la otra prenda, que significa algo muy de nosotros, sea algo que sea motivo de gozo y de paz. Que nosotros decimos, aleluya, es que me están persiguiendo, hermano, y no que me estén persiguiendo aquí atrás, sino que, mire, estoy bajo un ataque, una persecución, y los problemas, y el trabajo, y me atacan por ser creyente. Aleluya, gloria al Señor, mire qué bendición es esto, pero no lo vemos así. Si todavía no lo vemos así, todavía necesitamos laborar y ganar más del Señor, al punto que lo damos de esta manera. En ese momento, ¿qué pasa con los problemas? Están ahí, pero no nos afectan, ¿verdad? ¿Qué pasa con las situaciones? Están ahí, pero no nos mueven. Y esos son los vencedores. Los vencedores son hermanos y hermanas en cada lugar, que a pesar de los problemas, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de las situaciones, no se desaniman nunca. Amén. Entonces es una lección bastante iluminadora, ¿verdad? Bastante iluminadora, porque nuestra manera de reaccionar a las situaciones a veces causa un problema serio, ¿verdad? En vez de que nosotros ayudemos, colaboremos, porque nuestras reacciones deberían cooperar
con el avance del Señor. Hermanos y hermanas, es muy maravillosa esta palabra. No debemos olvidar algunas frases como vosotros habéis oído que. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a decir. Pero, dice después, pero yo os digo que. Esa es la manera en que el Señor reacciona. Que es diferente a la manera en que nosotros podemos reaccionar ante las situaciones. Luego, la manera de reaccionar para los creyentes es trascender. Trascender no es decir no me importa, sino que de veras no nos afecta la situación, ¿verdad? Sino que estamos conscientes de lo que está sucediendo, pero tenemos paz, pero tenemos gozo, ¿verdad? Imagínense que a nosotros nos hace alejar de la comunión y de la reunión un enojo. Esa es nuestra reacción. Esa es nuestra reacción normal, ¿verdad? O por ejemplo, cuando cuidamos de alguien y quedamos en una cita y no llegó, nunca más. Y jamás, esa es nuestra reacción, ¿verdad? O de repente estamos queriendo explicar alguna verdad, un punto romano, y luego, a ver qué dice usted, y dice una cosa que nada que ver. Nos enojamos. Pero, ¿cómo era Pablo? A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muy diferente, muy diferente. Está trascendiendo. Las capas estas se oponen, la humanidad se opone, pero recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades en esos lugares celestiales. Y todo eso se está cerrando y se está queriendo oponer. No, llenémonos de Cristo, llenémonos de luz, porque estando llenos de luz, las tinieblas no tienen nada que ver. Eso es trascender. Amén, queridos hermanos y hermanas, yo me detengo acá. Amén, hermano Josué. Gracias por esta palabra, estos mensajes, esta exhortación. Qué bueno, hermanitos, ahora pasamos a profetizar, a confirmar la palabra. Nos limitamos en el tiempo para que todos podamos dar nuestra porción. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. A ver, hermano Jorge y hermana Salomé, adelante. Amén, hermanitos. Gracias al Señor por este mensaje 24 para la edificación de los nuevos creyentes. El Señor en su misericordia abre mis ojos en cuanto a las reacciones. Hoy en la emisora precisamente nos decían que en las reuniones hay una gracia especial, lo que no hallamos cuando estamos solos. Nunca había visto esta palabra de esta manera. Nuestras reacciones, nuestro hombre natural es la discusión, hablar sobre la ley, pelear o exigir nuestros derechos, el legalismo, pero esas reacciones no son propias de un cristiano, hermanos. La reacción de un creyente no se basa en argumentos, pues en estas reacciones no ha sido revelada la cruz. Cuando el Señor no es el que reacciona a través de nosotros, no será coherente nuestra fe, pues hablamos una cosa y reaccionamos de otra manera. Hay tres reacciones. Una es el raciocinio. En esta hay enojo e ira. No debemos continuar en estas, hermanos, sino prevalecer en el Señor. Bueno, esa es la primera parte del raciocinio. La segunda es el buen comportamiento, que es soportar o imitar, la cual es fingida y temporal. Y la tercera en la que debemos estar es la vida santa de Dios. Un reaccionar que trasciende las tres capas que hay. La primera capa, que es el nivel humano, la segunda capa, que es el primer cielo, donde están los ángeles caídos, y el tercer cielo. Ahí debe estar nuestras reacciones, como dice Filipenses 3:9, y ser hallados en él. Es imposible pensar como Dios. Un ejemplo de esto es Job. Dios, como ser eterno, piensa de una manera que trasciende. Satanás usa el razonamiento, como pasó con Eva y con el Señor Jesús. Por eso no debemos hablar con él. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Una reacción es el no hablar, pues estamos acabados cuando le recibimos, hermanos. El Señor nos anima y nos alienta a llenarnos de él para que él reaccione a través de nosotros, hermanos. Amén.
Amén, hermanitos. Pues gracias al Señor por su palabra. Una vez más, hermanos alumbrados, pues hermanos, toda esa porción, pero entender que debo morir a mis razonamientos, que debo morir al legalismo, que debo morir a, mejor dicho, al yo, para que sea Cristo cada día vivir más y más en nosotros, que sea Él tomando, hermanos, siempre la autoridad, que sea siempre Él tomando el juicio, porque pues nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra carne, tomamos decisiones erradas, equivocadas, nos airamos. Bueno, doy gracias al Señor por eso, hermano, y saber que dice el Señor, el hermano decía, los vencedores son los que nunca se desaniman, hermano, a ser esos vencedores que en cualquier situación que estemos atravesando, hermano, siempre estar dando gracias, siempre estar animándonos unos a otros, porque, porque el Señor nos ha llamado es al reino celestial y no al reino de este mundo, hermano. Amén. Mi hijo va a compartir también su Hermano David.